serosa que tiene múltiples factores, la gastroscopía por ANE. En todos estos cuadros, lo que está relacionado con la enfermedad o lo que produce la lesión, los síntomas, es el ácido clorhídrico. Por lo tanto, es importante conocer su producción, su mecanismo, cómo se produce y al mismo tiempo cuáles son los mecanismos de defensa del organismo. Entender que los fármacos inhibidores de la bomba de protones son los fármacos más utilizados de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que están internados, cuando hablamos de la metoclopramida, yo les mencioné a ustedes, todos los médicos, la mayoría lo usan, pero ninguno conoce su mecanismo de acción. Me van a decir que es un profilético. Ocurre lo mismo con los inhibidores de la bomba de protones. Lo usamos en todos los pacientes, todos, ustedes realizan una indicación de un paciente, todos tienen corazón, pero en realidad solamente está indicado en un bajo porcentaje de pacientes, está indicado en todos los pacientes. ¿Ya? Eso es importante conocerlo. Si son pacientes jóvenes, que no tienen factores de riesgo, que tienen por otra enfermedad, que están en dieta, que la soledad, también ya sucede que tienen un inhibidor de la bomba de protones. Porque esto, como todo fármaco, si bien es cierto, genera un efecto beneficioso para el organismo, también tiene efectos adversos. ¿Ya? Continuando. Entonces, básicamente las enfermedades producidas por el ácido clorhídrico o la acidez, como dice en la literatura, es un desequilibrio entre tanto los mecanismos protectores del epitelio, que a veces la mucosa, la vascularización, la producción de óxido nítrico, la albumina y todo lo demás, que son factores que protegen la mucosa gastrointestinal, y los agentes irritativos locales, la misma secreción ácida, la infección por el Helicobacter pylori, que está muy relacionada con enfermedades gastroduodenales, la pepsina, que es producida por las células principales del estómago, y los productos químicos exógenos. ¿Cuáles son esos productos químicos exógenos? AINES, que usamos bastante, y el etanol. ¿Ya? Entonces, ese desequilibrio entre mecanismos de protección y agentes irritativos, a la larga, son los que van a llevar a las diversas enfermedades gastroduodenales. Bueno, el papel del ácido gástrico en la lesión de la mucosa. Las lesiones de la mucosa se producen en el segmento que está expuesto al ácido. Es por eso que el tratamiento de estos pacientes está destinado a reducir la producción de primo. Una vez la lesión está establecida, ¿en qué ayudan los antisecretores? Los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, la lasoprazol, todo lo que ustedes conocen, ayudan a que exista un mayor proceso de cicatrización, aceleran la cicatrización. Al aumentar el pH, estos fenómenos de reconstrucción del epitelio se aumentan y al mismo tiempo potencian la acción del antimicrobiano para producir la erradicación del Helicobacter pylori. La secreción gástrica es controlada por un conjunto de mediadores. Como todo en nuestro organismo, existen factores que van a estimular y existen factores que van a inhibir. Los factores que generalmente estimulan la producción de ácido clorhídrico, de parasimpáticos, que ya anteriormente lo habíamos hablado, la gastrina, y también tenemos la liberación de histamina. Esos son factores que van a aumentar la producción de ácido clorhídrico. Y tenemos otros factores que van a inhibir, como es la somatostatina. Cuando hablamos anteriormente de fármacos que inhiben la motilidad gastrointestinal, la somatostatina y sus análogos no solo inhiben la motilidad, también inhiben la secreción. Y ahorita vamos a hablar de algún ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales agentes que producen liberación de secreción ácida? Tenemos la liberación de acetilcolina por terminaciones orales por acción neuroendócrina, la gastrina, que es producida por las células antrales, es liberada al torrente circulatorio y tiene una acción hormonal, también estimula la liberación o la secreción ácida. La histamina, que es producida por los mastocitos y las células enterocromafines, que estas células están en el estómago, libera un fluido intersticial y hace una acción parácrina. Parácrina es una célula que estimula la otra a nivel del intersticio. Los receptores específicos localizados en la membrana de la célula parietal están asociados a una proteína G, o sea que actúan como un segundo mensajero. ¿Ya? Como principios generales podemos decir que
los que inhiben la producción de ácido tenemos la somatostatina, que en pacientes con hemorragia digestiva nosotros usamos en infusión continua somatostatina y usamos inhibidores de la bomba de protones. En este momento les voy a mencionar un ejemplo. La prostaglandina, que también son encargados de generar la producción de hidrogeniones, es por eso que los pacientes que consumen AINES, al bloquearse la ciclooxigenasa, se bloquean la prostaglandina, se bloquean la prostaciclina, y no es que exista una mayor producción de ácido, sino que existe una reducción de los factores de protección. Ese desequilibrio es lo que lleva ya a una enfermedad como la gastroduodenal. El paso final de todos los que estimulan, ya sea el sistema nervioso parasimpático, ya sea la liberación de gastrina, ya sea la liberación de histamina, todos concluyen con la activación de la bomba de protones, que es la hidrógeno potasio ATPasa, que se trabaja con una relación 1:1, menciona la literatura. Eso ustedes seguramente lo recuerdan por fisiología, ¿no? Y que tiene una subunidad alfa, y es a ese nivel donde van a actuar los inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? Otro factor que es muy importante, aparte del desequilibrio entre la producción de ácido y los mecanismos de protección gastroduodenal, para llevar a una enfermedad, valga la redundancia, es el Helicobacter pylori. La colonización de la mucosa gástrica por esta bacteria está relacionada con gastritis, con úlcera péptica y con cáncer gástrico. Es por eso la importancia de diagnosticarlo y tratarlo. Pero, ¿cuál es el problema? Que muchas veces se lo diagnostica mal, le piden solo una serología al paciente. Si le hacen una serología a esta sala, yo les aseguro que más del 90% va a salir positivo y no está indicado hacer tratamiento. Lo que está indicado es cuando el Helicobacter pylori está activo. ¿Qué se pide? Antígeno. Búsqueda de antígeno para el Helicobacter pylori en ese fecal. Si eso sale positivo, en ese paciente está indicado hacer tratamiento, no en el paciente que está con la serología positiva. ¿Ya? No todos los infectados desarrollan procesos gastrointestinales clínicamente relevantes. Como les digo, la prevalencia de pacientes colonizados por el Helicobacter pylori es alta. Pero en esos pacientes se han hecho estudios y se han visto que está presente en el 90 a 100% de la gastritis crónica, en el 60 a 95% de la úlcera duodenal y el 60 a 70% de pacientes con úlcera gástrica. Descartar previamente, obviamente, el consumo de AINE. El tratamiento de las lesiones de la mucosa básicamente lo que está dirigido es a inhibir la producción de ácido clorhídrico, bloquear la bomba hidrógeno potasio ATPasa por cualquiera de sus mecanismos. Y si no se puede bloquear esa bomba hidrógeno potasio ATPasa, se puede hacer un mecanismo de protección. Existen factores, existen fármacos que van a tratar de proteger la mucosa, que es otro tipo de fármacos que son los antiácidos, que lo vamos a mencionar más adelante, ¿ya? Los principales, ¿cuáles son? Obviamente los inhibidores de la bomba de protones. Ustedes más conocen, y lo que estoy seguro que todos han usado en algún momento, omeprazol, toda esa cadena de fármacos. Al final lo que hacen es inhibir la bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Ese es su mecanismo de acción. Los anti-H2, ranitidina, que es el más utilizado, tiene indicación limitada porque en todos los estudios se ha visto que son muy inferiores a los inhibidores de la bomba de protones. ¿En qué pacientes usamos antagonistas H2? En pacientes que tienen falla renal, porque los inhibidores de la bomba de protones se tienen falla renal, y en pacientes con falla hepática. ¿Ya? En ese tipo de pacientes se usa. Pero en los pacientes con hemorragia digestiva, el tratamiento de elección son los inhibidores de la bomba de protones. Otros fármacos anticolinérgicos selectivos donde se puede muscarínico tipo 1, como la pirencepina, no se usa. Los antagonistas de la gastrina tienen poca relevancia clínica, aunque por su mecanismo de acción podrían ser una alternativa. Y los protectores de la mucosa tienen un papel secundario, como coadyuvante en algunos tipos de pacientes. ¿Ya? Su mecanismo de acción podemos distribuirlo de la siguiente forma. Los inhibidores de la bomba de protones lo podemos distinguir al omeprazol, al
omeprazol, los antihistamínicos o H2, la ranitidina, por ejemplo, los neutralizadores de la secreción ácida, los antiácidos, como por ejemplo el hidróxido de aluminio y magnesio, que estoy seguro que en un momento lamentable de haber usado. Los protectores de la mucosa, que eso sí se usa en pacientes con úlcera gástrica, el supralfato, que se usa bastante, y los análogos de la prostaglandina, que más que usarlo en esta área de las enfermedades gastroduodenales, tienen un uso más ginecológico. ¿Ya? Y parte del tratamiento también es erradicar el cobaltespino. Los antisecretores más utilizados, ¿cuáles son? Los inhibidores de la goma de protones. ¿Por qué? Porque son más eficaces, porque tienen más efectos adversos, actúa inhibiendo la hidrógeno potasio ATPasa. Esta bomba representa un paso obligatorio para la secreción de hidrogeniones, con lo cual contrasta con la capacidad inhibitoria de los anti-H2, ya que es independiente del estímulo desencadenante. ¿Ya? Los inhibidores de la bomba de protones tienen como una cubierta entérica. ¿Cuál es la finalidad de esta cubierta entérica? Que el fármaco no sea degradado por el ácido clorhídrico. Entonces son bases débiles que tienen que pasar al intestino delgado. Una vez alcanzan el intestino delgado, pasan a la sangre y luego llegan hasta las células parietales. O sea que no se absorben en el estómago. Tienen que pasar al intestino delgado, tienen que pasar a la sangre. En valores de pH fisiológico, las moléculas atraviesan bien las membranas. O sea, si tiene un pH normal, 735, 745, el fármaco se distribuye bien, atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero una vez que entra en contacto con el ácido, que está en el canalículo secretor de la célula parietal, la estructura molecular se protoniza, tiene su capacidad lipofílica, ya no puede atravesar la membrana, queda depositado en la lucha del canalículo, al no poder atravesar la membrana, y es ese nivel donde hace ese mecanismo de acción de inhibir la bomba de protones. Entonces es por eso que tienen esa cubierta entérica. Si no tuvieran esa cubierta entérica, probablemente se degradarían en el estómago, no se absorberían y no actuarían. ¿Ya? Los inhibidores de la bomba de protones son profármacos, por sí mismos no reaccionan con la bomba de protones, tienen que absorberse y todo lo demás. La duración del efecto antisecretor dura las primeras 4 o 6 horas, pero mantiene una reducción significativa durante 24 horas. En realidad se usa monodosis para la mayoría de las enfermedades. ¿Ya? Se administra preferentemente por vía oral, vienen cápsulas que contienen gandos, por ejemplo, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. La cubierta entérica es para prevenir la ionización de medio ácido, según una proteína, atraviesa la barrera hematoencefálica. Obviamente en ese medio, con un pH normal, atraviesan todas las membranas biológicas. ¿Ya? Ahora, si tenemos el contexto de un paciente con una hemorragia digestiva alta, independientemente de la causa, si ustedes ven un paciente con hemorragia digestiva, ¿qué es lo primero que se le tiene que hacer al paciente? Primero tomar el signo vital para ver si está choqueado, si está compensado, si no está compensado. Lo segundo, una vía, analizarlo hemodinámicamente. Si es un paciente que está en shock, se activa protocolo de transfusión, se le pasa sangre, se le pasa plasma, se le ve su coagulograma. Una vez se hace todo eso, obviamente se le va haciendo la anamnesis, se averigua si es hepatópata, si usa AINE, si no usa AINE, que pide su serología para el Cobaltec pylori. Y parte principal del tratamiento es los inhibidores de la bomba de protones. En su uso en la hemorragia digestiva ha habido muchos cambios en estos últimos 5 años. Inicialmente lo que recomendaban era hacer una bomba de omeprazol. Un bolo de 80 miligramos y luego se le dejaba en infusión continua 8 miligramos hora durante 72 horas. ¿Ya? Básicamente 200 miligramos de omeprazol lo dividíamos en 250 ml de fisiológico a 10 ml hora durante 72 horas. Esto era la bomba de omeprazol que se llamaba. Inhibidores de la bomba de protones en infusión continua. Junto con este tratamiento lo que se usa es el clopidogrel. Lo mismo, un bolo de 100 a 50 microgramos, se dejaba en infusión continua y se deja todavía 500 microgramos. Con esto
inhibíamos la bomba de hidrógeno potasio ATPasa y al mismo tiempo se disminuía la secreción gastroduodenal, que disminuye toda la secreción intestinal con los proteínas. Y al mismo tiempo, porque todo es dinámico, ustedes ya tienen su paciente con vía, ya tienen con su omeprazol, ya tienen con su triótide, la endoscopía. Porque en realidad lo que va a hacer el diagnóstico y probablemente el tratamiento definitivo del paciente es la endoscopía. Un paciente con hemorragia digestiva lo que necesita es una endoscopía. ¿Ya? Actualmente los estudios dicen que no se ha visto diferencia entre usar bomba de omeprazol y usar omeprazol 40 miligramos cada 12 horas. La evolución de los pacientes ha sido igual. Para mí, si el paciente está muy grave, lo uso en infusión continua. Si es un paciente que está compensado, lo uso cada 12 horas. La dosis habitual vía oral es 40 a 20 miligramos vía oral cada 24 horas y en los uso es 40 cada 24 horas. ¿Ya? Estamos hablando en el contexto de una hemorragia digestiva, que es un paciente grave. Si es un paciente que tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico, puede recibir vía oral, no hay ningún problema, un paciente con gastritis, ¿no? Pero más o menos en lo que más se utiliza, o lo que más me lee a mí por lo menos, que son los pacientes con hemorragia digestiva, lo que hacemos en ese protocolo. Vamos a la acción. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Son leves, generalmente transitorias, estreñimiento, dolor, náuseas, erupción cutánea. Y las más importantes son estas. Se ha visto que el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones aumenta la susceptibilidad a infecciones entéricas, Clostridium difficile, que es el que produce megacolon tóxico. Hay pacientes jóvenes que vienen con infección por Clostridium, cosa que no debería ocurrir porque es una afección que ocurre en pacientes con comorbilidades, con uso crónico de antibióticos, pero ahora se está viendo que puede pasar en pacientes con uso crónico de inhibidores de la bomba de protones. Salmonella, E. coli, cólera y TEC. O sea, favorece la infección entérica. Y lo que hemos visto en todos los estudios de pacientes internados en terapia intensiva, sobre todo, que la mayoría tiene indicación el hecho de que estén con ventilación mecánica, o que tenga úlcera por estrés, por sepsis, gran quemado, pancreatitis, por ejemplo, sí está indicado usar omeprazol. Pero en los pacientes que no estaba indicado, el uso de este fármaco se ha visto que llevaba a mayor riesgo de neumonía. Aquí lo ponen neumonía por aspiración, pero en realidad era más riesgo de neumonía intrahospitalaria. ¿Ya? Entonces, las reacciones adversas o el uso crónico de estos fármacos llevan a mayor susceptibilidad a infecciones entéricas y mayor riesgo de neumonía. Los anti-H2 son los fármacos de segunda elección. Tenemos la cimetidina, la ranitidina, la famotidina. Acción sobre la secreción ácida, todos compiten con la histamina. La histamina también estimulaba la bomba de hidrógeno potasio ATPasa a nivel del receptor H2. Disminuye el ácido relacionado con la dosis y la concentración plasmática. Tiene una característica de que los efectos generalmente mayormente ocurren en la noche. ¿Ya? Características farmacocinéticas: su absorción por vía oral es buena, alcanzan una concentración plasmática de 1 a 3 horas, se lo usa cada 8 horas, tiene una vida media muy corta. La administración durante las comidas no disminuye su absorción, diferente de los inhibidores de la bomba de protones, hay que usarlo en ayuna o antes de la comida. La ingesta concomitante de antiácidos como el sulfato disminuye su biodisponibilidad y se metaboliza por vía rápida. El tratamiento prolongado puede llevar a una tolerancia, puede producir efectos a nivel neurológico por actuar o interacción con receptores H1 o H2, confusión, descoordinación, alucinación, muy raro. Y la cimetidina es un antiandrógeno que puede llegar a producir sintomatología o hiperplastinemia. Todos estos fármacos, los anti-H2, son fármacos de segunda elección. Los de primera elección, como les mencioné, son los inhibidores de la bomba de protones. Antiácidos. Estos fármacos ya no actúan a nivel de la bomba de protones, no inhiben la hidrógeno potasio ATPasa, son compuestos inorgánicos cuya característica común y base de absorción terapéutica es neutralizar el ácido clorhídrico en la luz gástrica. O sea,
una acción netamente tópica, si queremos llamarlo, en la luz del estómago, ¿ya? Su acción requiere la presencia permanente en el estómago, su efecto de una sola dosis pasajero, depende del vaciamiento gástrico. Si el paciente tiene mayor contracción, mayor peristaltismo, se vacía y va a ser un efecto. Si son tomados en ayunas, su efecto dura poco, 20 minutos. Administrado 1 hora después de la comida, dura 4 horas. O sea, si le van a indicar un antiácido a un paciente, lo tomen después de comer. ¿Ya? Desde el punto de vista químico tenemos dos grupos: los óxidos e hidrógenos de metales equivalentes, magnesio y aluminio, que es el que más usamos acá, el óxido de aluminio y magnesio, allá los fármacos. Y la clasificación más utilizada los divide en absorbibles y no absorbibles. Los absorbibles no se usan, lo que se usan son los no absorbibles. Ya, el hidróxido de aluminio, que es el más conocido, por lo menos en el promedio, se usa bastante, se lo usa mal, porque generalmente se lo asocia con inhibidores y la goma de protones y ya no se efecto. Pero bueno. Protectores de la mucosa son inferiores a los inhibidores de la goma de protones en cuanto a eficacia y control de síntomas. Otro ejemplo tenemos la sal de lipído coloidal, que tiene una molécula con escaso poder antiácido. Lo que hace en la luz gástrica es que los aminoácidos y las proteínas y se adhiere básicamente a la úlcera. Este fármaco es lo que quiero que recuerden: el citrafato, que tiene un compuesto lactícido sódico con 8 radicales de hidrógeno. Eso no lo voy a preguntar nunca. Lo más importante es que este fármaco se utiliza en pacientes con úlcera gástrica. El paciente con úlcera gástrica, aparte de que está recibiendo su inhibidor de la bomba de protones, que ya le hicieron su endoscopía, que ya le infiltraron adrenalina para que ya no sangre, el siguiente paso, una vez diagnosticado, es darle citrafato. ¿Por qué? Porque este se adhiere a esas proteínas que están todavía en el cráter ulceroso o a los restos proteicos y forma una barrera protectora. O sea, evita que el paciente sangre. Parte del tratamiento del paciente con hemorragia digestiva o origen no varicial, porque así se las llama, es el citrafato. Así como de la origen varicial, la terapia coadyuvante era con betabloqueantes como el propranolol. En los que son de origen no varicial, que tenemos una úlcera, parte del tratamiento es el citrafato. ¿Ya? Tiene efectos protectores de la mucosa, disminuye la absorción de ácidos biliares, tiene un efecto trófico, o sea que no evita la atrofia de la mucosa intestinal, aumenta el flujo sanguíneo, facilita la activación de factores de crecimiento, estimula la liberación de factores de protección epitelial, como el óxido nítrico, la prostaglandina, bicarbonato y morfina. Se absorbe poco, del 3 a 5%, y todo eso que se absorbe se elimina por la orina sin modificación, o sea que es un buen fármaco. ¿Ya? Los análogos de la prostaglandina, el más importante a nivel gástrico, la prostaglandina de 1, nivel 2, la o sea, lo que se usa en realidad, en la literatura lo describe bastante, isoprostol. Yo nunca he visto usar en un paciente con úlcera gástrica refractaria, quizás los gastroenterólogos lo usan, puedo decir que no. Lo que se usa es por su efecto a nivel del útero, ¿no? Que produce aborto prácticamente. Se evidencia que en qué tipos de pacientes se podría usar los análogos de la prostaglandina en pacientes que tienen lesiones de la mucosa por inhibición de la ciclooxigenasa por el uso del aire. En esos pacientes, obviamente, al no haber ya ese mecanismo de protección de la mucosa, va a haber una depresión, mayor producción de ácido. ¿Ya? El que menciona la literatura es el isoprostol, se absorbe con rapidez, tiene una sensibilidad de 90 minutos y se secreta por la orina. Produce vasodilatación, produce mucosidad, produce bicarbonato, estimula la proliferación y la dispersión celular. Quizás los gastroenterólogos lo deben usar, como sabría decir. Como digo, es más para un uso ginecológico. ¿Ya? En resumen, de los fármacos que actúan a nivel de la secreción gastrointestinal, los inhibidores en la bomba de protones son los fármacos de elección. Tienen pocos efectos adversos, pero su uso crónico sí se ha demostrado que puede llevar a mayor infección respiratoria o abdominal. Los protectores de la mucosa del citrafato están vinculados con la úlcera gástrica. Los anti-H2 son de segunda línea para pacientes que no pueden usar los inhibidores de la bomba de protones. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.
Depende, lo que pasa es que hay que ver, por ejemplo, la mayoría te pueden diagnosticar una infusión por Helicobacter pylori, lo correcto sería que lo use el gastroscopio que va a ser el sistema de tratamiento, que son 10 a 14 días. Si ya el paciente usa su nivel de bomba de protón, un antibiótico, o su sistema de tratamiento, no tendría por qué seguir usándolo. Si es un paciente que tiene una úlcera gástrica y que ya se le ha tratado y ha sido medicada, no se puede seguir usándolo. Pero hay pacientes que no tienen diagnóstico, la mayoría de esos no medican y lo usan crónicamente, ¿no? Al final, no solo eso son efectos adversos del omeprazol, también disminuye la absorción de muchos nutrientes, el complejo B12, todo el funcionamiento de la elástica. Entonces, yo creo que este paciente realmente sí se debería usar. Hay pacientes, doctor, que toman AINES crónicamente y consumen omeprazol. Eso no estaría. Tal vez es un paciente que tiene muchos síntomas, pero más que el problema no es la hiperproducción de ácido, sino que la disminución del mecanismo de defensa de las cosas. Por el uso crónico de AINES. Gracias. Existen fármacos que pueden hacer interacción, como el ketoconazol, por ejemplo, los fungos. La recomendación cuando se usan amplias los niveles de bomba de protones, uno, que no se use después de la comida, que se debe usar en ayuna. Por lo general nosotros lo usamos antes de que el paciente desayune, a las 7 de la mañana. A la larga disminuye los factores de absorción y obviamente cualquier fármaco necesita absorberse, no si se usa por vía gastrointestinal y puede dificultar su absorción. Entonces, la cubierta entérica, doctor, es importante porque yo conocí una señora que sacaba la flotita nomás. No me sentían en nada sobre el caso. Te quedaba ahí su ácido clorhídrico, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias.